Hola, somos Mauricio y Eugenio, los dos Ordóñez. Creemos en crecer, crear cultura y construir carácter. Este es nuestro podcast y queremos invitarte a la conversación. Esperamos que puedas disfrutarlo tanto como nosotros. Bienvenidos al episodio número 21 de Dos Ordóñez. Espero que estés teniendo un excelente día. Gracias por ser parte de esta conversación. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las emociones. Quédate y escríbenos en los comentarios qué opinas. Queremos leerte. Y bienvenido, bro. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, bro. Gracias. Aquí estamos arrancando con todo. Creo que este episodio vamos a irle directo al grano. Ha sido una semana bien ocupada y los pendientes no se terminan. Entonces, de hecho, este episodio está saliendo un día después porque hemos estado bien apretados y también el día de hoy ha estado bien apretados, pero dijimos, tenemos que tener un ratito para Dos Ordóñez. No puede haber una semana sin episodio. Literal, no queríamos dejar morir esta semana. La verdad es que venimos de la semana pasada de un muy buen episodio y traíamos este tema que ya queríamos compartirlo. Entonces agarramos un espacio hoy, andamos corriendo, pero vamos a darle. Así es, el día de hoy entonces vamos a hablar de las emociones y como nos gusta siempre empezar como aclarando para que estemos todos en el mismo terreno, queremos aclarar que vamos a hablar y vamos a quedarnos en el terreno de emociones. No vamos a profundizar en ese nivel de salud mental. Creo que otro día podemos hablar acerca de la salud mental, de cómo nos relacionamos los hombres con este tema. Pero el día de hoy queremos quedarnos en las emociones. Reconocemos nuevamente que la salud mental existe, es importante. Quizás hay problemas más con un tema clínico o quizás un tema físico por alguna deficiencia de algún nutriente, etcétera, etcétera. Los expertos conocerán más estos diagnósticos. Pero simplemente queremos tocar el día de hoy el tema de emociones, cómo lidiamos con ellas, lo que pueden llegar a provocar en nosotros. Especialmente queremos enfocarnos el día de hoy en emociones negativas, ¿no? En las emociones quizás de desesperación, de tristeza, que creo que comúnmente y popularmente el día de hoy utilizamos estas palabras depresión y ansiedad, aun cuando no estamos hablando a un nivel clínico. Vamos a utilizar ese lenguaje, pero en un nivel coloquial, no un nivel psiquiátrico y profesional, ¿verdad? Entonces me gustaría comenzar el día de hoy hablando de estas emociones negativas que podemos llegar a tener como hombres, y creo que y generalmente como personas, estas causas creo que nos pueden afectar a todos, y creo que dos causas que nos afectan a todos o que pueden llegar a provocar estas emociones negativas. El número uno, el estado físico de nuestro cuerpo. El cuerpo, por más que hablemos de emociones, de pensamientos, el cuerpo no deja de ser ese vehículo con el cual sentimos, con el cual pensamos. Entonces, la materia básica o la materia prima de nuestros pensamientos no deja de ser en gran parte nuestro cuerpo, y el estado físico y de salud de nuestro cuerpo sigue teniendo un papel muy importante. Dos partes, creo yo, que son fundamentales para tener una relación sana con nuestro cuerpo, y teniendo un cuerpo sano podemos tener emociones más sanas. La primera de ellas es el sueño, es el dormir. Es el tener ese calendario o esa hora estructurada de todos los días me duermo a esta hora y todos los días me despierto a esta hora. Es poder tener bien claro y bien definido esa agenda, ese horario, y también no solo que esté definido, sino que sean suficientes horas. No, porque a lo mejor tú tienes una cierta hora de que no, pues yo me duermo a las 12, pero me despierto a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana. Y a lo mejor es un tiempo definido, pero no son horas suficientes. Ahora, creo que esto es importante porque lo que hablan quienes profundizan en este tema del sueño, hablan que cuando no dormimos lo suficiente, nuestra mente comienza a entrar en este estado alterado de conciencia. No estamos pensando con claridad, no estamos rindiendo como deberíamos de estar rindiendo, y claro que esto termina pegándonos en nuestros pensamientos, pero también en nuestras emociones, en cómo procesamos los hechos que ocurren a nuestro alrededor, cómo procesamos las conversaciones que estamos teniendo. Entonces cuidar el sueño tiene que ser algo muy importante y que estoy seguro que pega también en nuestra vida emocional. Y la segunda área de cuidar nuestro cuerpo para tener una buena relación con nuestras emociones son los alimentos, la alimentación. No estamos descubriendo el hilo negro, pero simplemente hilo negro. Sí, el hilo negro. Pero simplemente el tener una buena
alimentación. Ahora, por lo general cuando hablamos de tener una buena alimentación o una mala alimentación, creo que popularmente se dice como que, no hombre, comí bien mal porque comí en exceso, porque comí demasiado, ¿verdad? Porque desayuné unos tacos de chicharrón y luego comí una hamburguesa doble y luego en la noche me cené pizzas de boneless y es un exceso de calorías y eso lo vemos como algo malo y perjudicial para nuestra salud, ya está en lo correcto. Pero también quiero centrarme el día de hoy en que podemos estar alimentándonos mal teniendo un déficit de nutrientes. O sea, a lo mejor te comes y estás saciando tu hambre, pero al no tener una dieta balanceada, al no tener frutas, verduras, etcétera, etcétera, estás teniendo una deficiencia de vitaminas, de minerales, que al final del día influyen bastante en, nuevamente, cómo procesas tus pensamientos, en el funcionamiento de tus órganos y te termina pegando en tus emociones. Entonces lo que quiero llegar y concluir con este punto es que creo que muchas personas no están teniendo una batalla emocional, están teniendo una batalla física. O sea, tienes quizás toda tu vida adulta comiendo mal, tienes toda tu vida adulta durmiendo mal, pues obviamente te vas a sentir mal, obviamente te vas a sentir cabizbajo, sin energía, te vas a sentir deprimido, entre comillas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está funcionando óptimamente. Me parece como que muy curioso que a los niños cuidamos su alimentación, de que, oye, pues está creciendo, que no coma esto, que no tome lo otro, pero por algún motivo dejas de crecer en estatura y como que ya te despreocupas totalmente de tu dieta, de tu sueño, cuando creo que es algo que tenemos que cuidar y específicamente en este tema de las emociones, el tener una vida sana físicamente creo que influye drásticamente en cómo lidias y cómo vas procesando tus emociones. Entonces creo que es la primera causa, una causa física, y otra segunda causa en nuestra vida que nos puede llegar a provocar estas emociones negativas, esa depresión o esa ansiedad, son los grandes eventos de la vida. Ahora obviamente cuando sucede un evento trágico en nuestra vida, esto produce emociones negativas. Cuando quizás fallece un ser querido, cuando quizás pierdes ese trabajo, cuando tienes una pérdida económica o pierdes una relación, es normal que sientas esos sentimientos negativos. Pero quise poner este punto como grandes eventos de la vida porque estos eventos negativos o de pérdida obviamente crean una frustración o emociones negativas. Pero creo que también los grandes eventos que podemos ver como éxitos pueden llegarnos a hacernos sentir de esta manera. Y me gusta verlo con una imagen de una montaña. Cuando llegas al punto más alto de la montaña, por más que quieras seguir subiendo, pues ya te la acabaste, ¿verdad? Lo único que puedes seguir haciendo es ahora bajar. Y creo que emocionalmente en nuestra vida también vamos a tener esos picos al tener eventos exitosos en nuestra vida, cuando a diferencia de los eventos negativos, cuando te graduaste, cuando conseguiste el empleo, cuando conseguiste que te promovieran, cuando iniciaste una relación, cuando alguien más nació en la familia, pues es normal tener esos picos de emoción y también es normal que luego esos picos bajen y regresen a la normalidad, ¿verdad? Entonces, creo que cuando no entendemos esto y tenemos esta expectativa totalmente fuera de lo realista, de tengo que estar extasiado de felicidad del 100% del tiempo, entonces me siento mal conmigo mismo porque no estoy extasiado. Y no, o sea, es normal que no estés extasiado todo el tiempo, es normal que esos picos de emoción bajen a la normalidad, y es normal que como ser humano tengas esos altibajos, y entenderlo creo que es importante para que sepas que no estás pasando por una depresión en ese momento, simplemente regresaste a un estado normal de tus emociones. Creo que cuando hablamos acerca del manejo de emociones nos ayuda muchísimo el ir descartando. O sea, creo que las emociones las tenemos todas, las emociones no discriminan, las tenemos hombres, las tienen las mujeres, y lidiamos, como tú dijiste ahorita, con emociones negativas. Y hoy vamos a enfocarnos en eso, y me encantó que hayas arrancado mencionando la parte física, porque creo que es una parte que no es muy común, no escuchamos muchas veces, o no es tan popular el escuchar esa línea tan directa que hay entre la parte física y nuestras emociones. Entonces creo que nos ayuda muchísimo
aterrizándolo de manera práctica y recapitulando lo que tú comentaste, si hoy estoy lidiando con ciertas emociones negativas, vamos descartando, ¿verdad? Y la primera cosa que hay que descartar es, bueno, tengo que enfocarme, estoy durmiendo las horas que tengo que dormir, estoy alimentándome de manera correcta, hacer ese cambio y volver a evaluar, ¿verdad? El segundo punto, totalmente, creo que yo he vivido muchas veces, yo me considero una persona muy emocional, o sea, a la hora de las emociones no tan conservadoras, sino a veces me dejo mucho llevar y justo me ha pasado y tengo muy presente esos momentos en donde, oye, a lo mejor me siento que me dio el bajón, pero justo porque vengo de tener un rush de emociones, me acuerdo la semana de mi boda, por ejemplo, o lo más reciente con la llegada de Santi, o cierras algún proyecto y simplemente evaluar y darte cuenta, o sea, entender el por qué me estoy sintiendo. Creo que empezar por ahí nos ayuda a poder dar el segundo paso, que es, bueno, ¿qué hago? Ahora sí, si ya sé de dónde viene, ¿qué hago? ¿No? Hay una frase que mi papá dice mucho acerca de las emociones y creo que nos puede ayudar como un tercer punto a descartar. Sí. Y él habla acerca de cómo habla acerca de estas tres palabras que hoy son muy comunes, las palabras depresión, estrés y ansiedad. Y mi papá siempre habla acerca de cómo la depresión tiene que ver con una herida no resuelta en el pasado, el estrés tiene que ver con una preocupación en el presente y la ansiedad tiene que ver con una preocupación acerca del futuro. Y creo que esto es muy práctico y nos ayuda a pensar y a darnos cuenta, bueno, esto que estoy sintiendo, ¿de dónde viene? ¿Viene de algo en mi pasado que no he resuelto? ¿Viene de algo en mi presente que me está preocupando? Y simplemente tomarte esa pausa de decir, ¿qué está pasando ahorita en el presente? O también enfocarte y decir, a lo mejor me estoy preocupando de más sobre mi futuro, ¿no? Y creo que el poder separar estas tres palabras, el ver estos tres términos, estas tres causas, nos puede ayudar porque tarde o temprano creo que llega esta pregunta, bueno, ¿qué hago? Ahora sí, ¿qué hago con mis emociones, ¿no? Y creo que podemos verlo de esta manera, las emociones son un termómetro de algo que está pasando afuera de nosotros y ese termómetro se manifiesta adentro de nosotros. Y yo quiero simplemente animarte y recordarte a través de este episodio que en esta vida todo tiene solución. O sea, la parte física tiene una solución. Todos podemos construir mejores hábitos, todos podemos tener una rutina más saludable. En la parte de los altos y los bajos, pues va a haber siempre en nuestra vida, pero creo que podemos desarrollar carácter, ir madurando e ir teniendo, en lugar de que te avientes sin paracaídas, pues que te avientes de la montaña con un paracaídas, ¿no? Sí, y creo yo tener expectativas realistas Totalmente. de cómo te deberías de estar sintiendo, cómo te deberías de estar despertando, o sea, no puedes despertarte todos los días como en las películas de que es súper enérgico, pues es tener expectativas realistas de cómo debes sentirte. Totalmente, y entender tus emociones, ¿verdad? Sé que este fin de semana va a ser un fin de semana sumamente intenso, o viene este acontecimiento en mi vida, y entender, bueno, el siguiente día me voy a sentir de una manera, ¿verdad? Voy a anticiparme, a lo mejor voy a adelantarme, ese día voy a arrancar el día y voy a hacer ejercicio para activar mi cuerpo, voy a asegurarme de tener un muy buen desayuno, voy a asegurarme de ese día salir, convivir con gente, nutrir mi mente de algo que me gusta, voy a leer un libro y por el contrario, creo que muchas veces cuando no lo sabemos, ¿verdad? Me despierto a la hora que quiero, ¿verdad? No como de la mejor manera y eso suma a que nuestras emociones pues estén completamente descontroladas. Incluso en el tercer punto que mencionamos, ya sea en nuestro pasado, en nuestro presente o algo del futuro, yo quiero recordarte, todo tiene solución, sí. Todo tiene solución. Y creo que el punto de este episodio, cuando hablamos acerca de esto, bueno, ¿qué hago con mis emociones? Creo que hemos identificado un problema y le hemos puesto el problema de los dos extremos. Y creo que el día de hoy popularmente manejamos o aprendemos a manejar nuestras emociones en uno de estos dos extremos. Y hoy queremos proponerte que encuentres un punto medio, ¿verdad? Creo que lo primero es identificarlos. Entonces vamos a hablar acerca de estos dos extremos, a ver si te sientes identificado con uno de ellos y el objetivo pues que encontremos un punto medio el día de hoy. Creo que una de las maneras en las que hoy en día está de moda o de manera popular, la mayoría de nosotros lidiamos con nuestras emociones. Creo que en este primer ejemplo, en especial los hombres,
es el cero emociones. O sea, el partir de voy a negar mis emociones. Y es una manera de manejarlas, ¿verdad? Creo que el problema de esto es que negar nuestras emociones pues no van a hacer que desaparezcan. A lo mejor podemos voltear a otro lado y negar esa depresión que estamos sintiendo, negar el estrés, negar ese grado de ansiedad, de frustración, de tristeza. Y a lo mejor podemos voltear a un lado y a lo mejor estamos creyendo que esto nos va a ganar tiempo y podemos mantenernos ocupados y olvidarnos de estas emociones. Pero la realidad es que tarde o temprano estas emociones nos van a cobrar una factura. Creo que está bastante estudiado el cómo las emociones tienen un alto impacto en nuestro cuerpo, cómo un alto nivel de estrés afecta tu salud. Entonces, creo que tenemos que tener cuidado de no caer en este extremo de querer manejar nuestras emociones de esta manera. Sobre todo los hombres, creo que hay un prejuicio y hay un estereotipo en donde a lo mejor lo aprendimos cuando éramos chicos o fue el ejemplo que nos tocó ver y nos sentimos identificados con ese tipo de hombre, ¿no? Con el hombre que tiene cero emociones. Y creo que detrás de esto, una parte puede ser que nos da miedo. O sea, nos da miedo mostrar nuestras emociones y hay una definición del miedo que me encanta que es cuando tienes miedo porque no quieres soltar el control. Y justo eso, cuando te abres con alguien, cuando pasas de las cero emociones a simplemente identificar, reconocerlas, abrirlas, vas a pasar por un momento vulnerable, ¿verdad? Vas a pasar por un momento en donde no tienes el control y creo que justo eso sucede cuando te das permiso de sentir tus emociones, ¿verdad? Cuando te das permiso de experimentar eso que estás sintiendo y te pones a llorar y no sabes por qué estás llorando. A los hombres también nos pasa, ¿verdad? Y estás cediendo el control. Ahora, estoy hablando de hacerlo en un ambiente controlado, ¿verdad? Estoy hablando acerca de hacerlo con alguien que puede escucharte, con alguien que hay ahí un respeto, hay ahí un cierto grado de confianza. Creo que otra de las causas es la vergüenza y una vez más, creo que a los hombres nos cuesta, nos da vergüenza el reconocer nuestras emociones delante de alguien y nos da vergüenza porque justamente el presentarnos de manera vulnerable significa romper esa máscara y ese personaje que muchas veces construimos, ¿no? Entonces, creo que es importante vencer el miedo, estar dispuestos a en un ambiente controlado, perder el control, ceder el control, entregar el control. Y una vez más, poder presentarnos en un ambiente controlado sin máscaras y sin tener ese sentido de, bueno, es que mi personaje, el personaje que tanto he construido, el personaje que me ha costado tanto, hay que dejarlo descansar por momentos, ¿verdad? Y reconocer esas emociones para poder hacer algo con ellas. Sí, creo que otra causa más que podemos ver, o al menos que a mí me ha tocado ver en este extremo de la cero emoción, es quizás un paso más cerca porque ya están sintiendo la emoción, pero no la están demostrando. Platicaba hace poquito con un amigo y él me decía como que estaba teniendo problemas con su novia y él me decía, no hombre, es que estos últimos 2 años he aguantado un chorro de cosas y no siento que ella esté haciendo lo mismo y como que pues yo creo que merezco, o sea, él diciéndome, creo que merezco que ella también me aguante, ¿verdad? Cuando yo le decía, no, pues no se trata de aguantar. En el plano de las relaciones no se trata de aguantar al otro, se trata de que llegues a acuerdos. Entonces, se trata de que identifiques que algo te está haciendo sentir mal, pero no se trata de que te lo guardes y que te lo tragues porque como hombre tienes que aguantarlas todas y sobrevivir, sino se trata de que si ya identificaste un problema, ahora tú tengas la iniciativa de poner una solución sobre la mesa. Y no solamente que dictes la solución, sino que lleguen a un común acuerdo de en el futuro vamos a resolver estos problemas de esta manera. Creo que como hombre el tener la iniciativa va mucho más allá de, oye, de proponer una cita y proponer un lugar, sino el día de mañana es tener la iniciativa de, bueno, en nuestra relación vamos a crear una cultura donde vamos a tratar el dinero de esta manera, donde las relaciones con otras personas las vamos a tratar de esta manera, donde nuestra comunicación, donde nuestro cariño, donde nuestro amor, donde vamos a poner ciertos límites en ciertas áreas. Y creo que es el primero experimentar esas emociones, pero el terminar no solamente sintiéndolas y aguantándolas, sino qué solución le vas a dar y qué solución estás proponiendo, en este caso con tu pareja. Y pues en el caso individual, qué límites te vas a poner a ti mismo, etcétera, etcétera, en las demás áreas. El punto de quiebre tarde o temprano va a llegar y tienes una de dos, o tú lo escoges
o el punto de quiebre escoge, ¿verdad? No te pregunta y el problema con eso es que va a llegar cuando menos te lo esperas y del caos que ya hay va a haber más caos, ¿no? Sí. Entonces, creo que es anticiparnos, creo que hay que aprovechar y ser conscientes de la apertura que hoy se tiene. O sea, creo que si esta conversación la hubiéramos tenido hace 10, 15, 20, 30, 50 años, el tema de la apertura de las emociones pues era otro, ¿no? Sobre todo en los hombres. Entonces creo que ahorita uno tiene que aprovecharlo y darte cuenta, o sea, tarde o temprano va a llegar ese punto de quiebre, tarde o temprano vas a experimentar un fracaso, vas a experimentar una pérdida, vas a experimentar expectativas no cumplidas y eso provoca en ti ciertas emociones y no se trata una vez más de negarlas. Ahora, si te las guardas, con el paso de los meses, con el paso de los años, o tu cuerpo se va a rendir, ¿verdad? O tu familia va a decir, oye, te la estás pasando amargado, ¿verdad? Literalmente tus emociones negativas te están destruyendo. Entonces, creo que uno tiene que valorar y siempre creo que en esa tabla la salud es más importante, tu familia es más importante, tu vida es más importante, ¿no? Y a veces creo que nos toca aprenderlo a la mala, pero creo que lo importante es aprenderlo. Me acuerdo yo que hace 2 años, después de una temporada de mucho estrés, empecé a sentirme mal físicamente y empecé a experimentar ciertos malestares que nunca antes había experimentado y ciertos dolores y ciertas incomodidades en mi cuerpo. Yo pensé en ese momento que todos eran temas aislados, ¿verdad? Dije, híjole, me está doliendo la espalda y me está doliendo acá y me siento incómodo y seguramente dormí mal y no, me torcí en la noche y así aguanté un día, pasaron 2 días, al tercer día, para no hacer la historia larga, terminé en el hospital y terminé viendo a uno de los especialistas de eso que me estaba pasando y después de como media hora de estar platicando con él, me hizo, ¿sabes qué? Se me hace que todo está conectado, o sea, todo lo que traes está conectado. Es un tema de estrés, la conversación empezó a ser más profunda y me llevó a, oye, ¿qué ha estado pasando en las últimas semanas, el último mes? Y me llevó a reconocer, ¿verdad? El nivel de estrés, pues diario, que a veces uno pasa, pues ya lo pasas por alto, o sea, sobre todo en una ciudad como en la que vivimos, uno siempre vive, hay un alto grado de estrés siempre, ¿no? Sí. Había yo experimentado en esa temporada una gran pérdida recientemente y me dijo, ¿sabes qué? Todo está conectado. Me dijo, ¿cuántos años tienes? Tenía yo 26 años en ese tiempo. Me dijo, lo que tú traes lo he visto en personas de 45 años, lo he visto en personas de 50 años, nunca lo había visto en alguien tan joven como tú. Y me recetó unas vacaciones obligadas, ¿verdad? Vacaciones que yo no me quería tomar y que me costó tomármelas. Pero fue para mí dar un primer paso de tener ciertas conversaciones conmigo mismo y darme cuenta, oye, toda la carrera y toda la vida que uno tiene por delante y te la estás acabando por estrés. Y creo que eso me llevó a mí a hacer una pausa y preguntarme realmente cómo estoy lidiando yo con el estrés. Y me llevó a voltear literalmente a lo que hoy hemos hablado. Me llevó a voltear la parte física y me di cuenta que ahí tenía áreas de oportunidad. Me di cuenta que igual tenía áreas de oportunidad en cómo estaba manejando los altos y los bajos, literalmente, y lo empecé diciendo, no, soy una persona no muy conservadora en las emociones, me encanta emocionarme, pero me la pasaba tirándome de edificios de 50 pisos sin paracaídas, ¿verdad? y literalmente me estaba cobrando la factura. Y sin duda puede también identificar un grado de estrés en el presente, ciertas preocupaciones que yo tuve que soltar. Y literalmente fue para mí una temporada de esas vacaciones obligadas, de tener conversaciones con personas, ¿verdad? Poder abrirme. Uno tiene como hombre, tienes que saber con quién abrirte. Si estás casado, si tienes una familia, tienes una responsabilidad. No puedes ir nada más y aventarle todas tus preocupaciones a tu esposa. Lo único que vas a hacer es llenar de preocupaciones tu casa. Pero si algo hemos hablado en este podcast es en lo importante de rodearte de hombres que ya alcanzaron lo que tú quieres alcanzar, que están en un nivel de madurez más alto que el tuyo, con quien puedes ser vulnerable. Y para mí fue una temporada de hacer eso constantemente. Y hoy, 2 años después,
puedo decir que me salvó, ¿verdad? Que me salvó, que fue una temporada que veo como un aprendizaje y creo que vale la pena compartirla porque a lo mejor tú estás en medio de esto y antes de que tu cuerpo se te raje ahí, estaba empezando el año, o sea, ¿te acuerdas? Sí, era enero. Literalmente los primeros días de enero y me acuerdo que yo tenía un montón de planes y sueños, tenía un viaje a finales del mes que yo por nada del mundo me quería perder, un viaje de trabajo y literalmente fue echarle ganas a la recuperación y bueno, creo que es algo que podemos aprender y llevarnos el día de hoy. Sí, creo que ese es uno de los peligros del cero emoción, como lo llamamos, de este extremo donde no te permites procesar ni tus emociones, ni finalmente las señales que tu cuerpo físicamente te está dando, ¿verdad? Creo que tiene que ir muy de la mano el entenderlas, el procesarlas y ver cómo les vas dando solución uno a uno antes de que, como en tu caso te pasó, se acumule todo y termines pues tumbado en una cama de hospital teniendo que paralizar todos tus planes durante varias semanas porque te dicen ya te pasaste de lanza, ¿verdad? Ya evadiste, ya evitaste tus emociones por demasiado tiempo. Así es, entonces si tú eres una persona que está ahorita en ese punto de cero emoción, yo te animo a que lo hagas de manera gradual, no tienes que irte de 0 a 100, pero puedas encontrar un punto medio en donde tengas a alguien cerca de ti con quien abrirte, reconocer, descarta una vez más lo que hemos hablado hoy, la parte física, la parte de tus hábitos, la parte de cómo manejar los momentos altos, los momentos bajos y echar un vistazo a tu pasado, a tu presente y si hay algo que te preocupa en tu futuro. Ahora, el segundo extremo del que queremos hablar hoy es el sobreenfoque. O sea, un extremo es 0, pero el otro es el sobreenfoque de nuestras emociones. O sea, hay quien literalmente se la pasa negando sus emociones, pero hoy en día creo que hay personas que se convierten en esclavos de sus emociones. Y ninguna de las dos es un lugar sano en el que quieres estar. Creo que hoy en día, por ejemplo, hay palabras que se han puesto muy de moda, como depresión, estrés, ansiedad. Y una vez más, no estamos negando que estas emociones existan, son reales y son un reflejo de algo, pero tenemos que tener cuidado de no convertir estas palabras o no convertir estos términos en una identidad. Creo, y es mi percepción muy personal, que el día de hoy hay un sobreenfoque de estas emociones al grado de que nos hemos hecho esclavos de decir que estamos deprimidos, nos hemos hecho esclavos de decir que estamos estresados y que estamos ansiosos. Creo que hoy en día hay una tendencia que nos lleva a buscar sentirnos parte de algún grupo. Y cuando no me siento parte de ningún grupo, cuando estoy buscando, cuando no tengo segura mi identidad, creo que hoy en día hay una tendencia que nos dice que el sentirnos ansiosos o el decir, el reconocer o simplemente hacer de manera externa, ¿verdad? Una y otra vez que nos sentimos de una cierta manera, eso nos da un cierto grado de un sentido de pertenencia. Y creo que hay que tener cuidado con eso porque el rodearme de personas que están pasando por lo mismo que yo, no necesariamente me va a ayudar a resolver por lo que yo estoy pasando. O el pasarme diciendo, ¿verdad?, que estoy ansioso, el pasarme diciendo, el usar como, y una vez más es mi percepción, pero creo que hoy en día parece ser que ya es nuestra carta de presentación, que ya es nuestra conversación, ya es nuestro tema, el cuánta ansiedad tenemos, el qué tan deprimido estamos, y creo que eso sí hay que reconocerlo. Pero una vez que lo reconoces tienes que atenderlo, hay que solucionarlo. No se trata de vivir toda la vida sintiendo estas emociones negativas. Y creo que hoy en día es peligroso, creo que hoy en día pareciera como si esto nos diera un cierto grado de estatus. Y creo que, lo repito, cuando no tienes una identidad clara, creo que el día de hoy esto te da un sentido de pertenencia, ¿verdad? Y tienes que tener cuidado. Sí, creo que comentando en este punto, cuando un grupo o cuando una sociedad, cuando una sociedad idolatra algo, el tenerlo te da estatus, sea lo que sea. Entonces, cuando vemos cuando vemos que nuestra generación idolatra, en este caso, ese sentido de emocional, cuando idolatra el movimiento de salud mental, cuando idolatra estas emociones de depresión, de ansiedad, pues quien lo tenga tiene estatus, ¿verdad? Y suena un poco bizarro, pero creo que es una manera muy sencilla de entenderla.
sea lo que sea que el grupo está idolatrando, el tenerlo te va a dar estatus. Y lamentablemente, cuando idolatras este tipo de emociones, pues la única manera de tener estatus, ¿cuál es? Pues es teniéndolas. Entonces ya andas autodiagnosticándote, ya andas porque viste un clip de Instagram, un reel de Instagram de 30 segundos, ya dices, es que tengo TDAH, es que ya tengo TOC, o tengo depresión, o es que soy autista. Y no tienen nada de malo quienes están pasando por ello, pero ese afán de quererte diagnosticar y quererte dar esa característica creo que es lo que termina siendo dañino, porque es la narrativa que te cuentas a ti y esa narrativa puede estar muy equivocada y muy alejada de la realidad. Así es, y finalmente, ¿cuál es el objetivo? Pues resolverlo, ¿verdad? Y creo que eso tiene que ser algo que tenemos que tener presente. O sea, si estoy lidiando con algo en la parte física, en la parte en cómo me manejo, los altos, los bajos, algo con mi pasado, con mi presente, con mi futuro, el punto es resolverlo, ¿verdad? O sea, ¿cómo eres proactivo para resolverlo? Y creo que muchas veces el ser esclavo de tus emociones, lo que sucede es que hay esta relación tóxica con esas emociones negativas y no quieres que se vayan. O sea, literalmente por lo que tú dices, y suena así, suena muy bizarro, pero literalmente encuentras algo en esas emociones que te están destruyendo por dentro, que te están haciendo vivir una vida infeliz, que te están haciendo no disfrutar de las oportunidades que tienes, pero ahí estás, y eso te da algo ante ciertas personas, ¿no? Entonces, yo quiero recordarte, si tú te la pasas rodeado de personas que no han sabido resolver o lidiar con sus emociones, un ciego no puede guiar a otro ciego. Alguien que no ha resuelto sus emociones no te va a ayudar a resolver las tuyas. Y creo que hoy en día hay muchas personas escuchando muy malos consejos a la hora de ellos abrir sus emociones. Y creo que si tú estás en un momento en donde estás lidiando con todo tipo de emociones negativas, tienes que tener cuidado de algo, y es a quién le pides un consejo, con quién abres tus emociones. Es sumamente peligroso el que te abras con alguien que alimente de manera negativa esas emociones, ¿verdad? O alguien que simplemente te lleve a abrazar el rol de víctima o te lleve a tomar, en lugar del camino de mayor sacrificio, el de mayor comodidad. Lo único que va a pasar es que tus emociones van a seguir ganando terreno y ganando autoridad sobre ti. Entonces, creo que hemos expuesto el día de hoy estos dos extremos. Espero que te identifiques con alguno de ellos. Y una vez más, el punto central el día de hoy es cómo lo resolvemos. Sí, creo que, adelanté un poco y lo hice inconscientemente, pero o no me di cuenta. Pero creo que ambos tienen una solución, al menos práctica, que podemos ver, y es que no se trata de ahogar tus emociones y tragártelas y aguantártelas. Por el otro lado, no se trata de solamente sentirlas y dejarte guiar por lo que estás sintiendo en ese momento. Se trata de resolverlas. Se trata de que llegues a poder tener acuerdos con las relaciones que tienes, con aquellos que están causando esas emociones, aún contigo mismo, que puedas poner esos límites, tomar esa disciplina que te va a decir, tengo que tener ciertas horas de sueño, tengo que tener cierta dieta, tengo que dedicarle tanto tiempo a mi trabajo, tanto tiempo a mis amigos, tanto tiempo a mi familia. Y es llegar, el punto de resolución que queremos llegar el día de hoy es que tienes que tener esos puntos de acuerdo aun cuando es contigo mismo. Es sentarte y escribir por qué me estoy sintiendo de esta manera, qué es lo que lo está provocando, cómo podría llegar a solucionarlo. Y si es no un tema de la emoción en sí, sino es un tema que tienes que resolver y ese problema está causando que te sientas así, pues es enfocarte en el problema, cómo lo puedes llegar a resolver. Y creo que un segundo punto que yo diría que es sumamente importante en este tema de las emociones, del estrés, es el aprender a descansar, el aprender a descansar. Y quiero tocar este tema, siendo muy honesto, es algo con lo que yo batallo, no soy muy bueno descansando por algún motivo. Cuando, por ejemplo, tengo trabajo un día en la noche, no puedo relajarme ese día en la mañana. Tengo que terminar el trabajo del día y ahora sí ya me relajo. Y esto es un problema porque hace que ni trabajes ni descanses tampoco. Me quedo, al menos en mi experiencia, en ese punto medio, porque obviamente no puedes, si tu trabajo es hasta la noche, pero no puedes descansar en la mañana, pues no es como que tu cuerpo puede estar 10 horas enfocado en tu trabajo todos los días, durante todas las semanas. En algún momento vas a tener que descansar.
Y el problema es que si no descansas de manera voluntaria, tu cuerpo te va a pedir ese descanso. Entonces, en vez de tomarte una hora de descanso no sé, viendo una película que te guste, en vez de tomar una hora para quizás leer un libro que te va a nutrir, que es fuera del trabajo, te terminas distrayendo, o al menos me termino distrayendo, veo un reel en Instagram, veo 2, 3, de repente ya tienes una hora y ni descansaste, ni nutriste tu mente, estaba en una posición en la silla en la que trabajo, o sea, bro, te hubieras ido a un sillón si llevas a tomar ese tiempo. El punto es aprender a descansar, y como yo lo hago y como creo que me ayuda a mí es sentándome y anotando, ok, voy a trabajar de esta hora a esta hora, luego descansé de esta hora a esta hora, o sea, ir viendo los bloques del día, cómo lo fui dividiendo, para que pueda decir, ok, ya merezco un descanso o no, échale, o sea, todavía tienes más tiempo para trabajar, pero creo que es encontrando ese balance con el trabajo y el descanso que mejor he podido trabajar con el estrés. No es algo que esté dominando, si soy muy honesto. O vaya, que siempre he dominado, sino es algo con lo que sigo trabajando. Pero es creo que la clave que me ha funcionado a mí en este aspecto. Creo que es un punto súper práctico que nos podemos llevar todos, el aprender a descansar. Creo que eso va a darle fuerza no solamente a tu cuerpo, sino también a tu alma, a tu espíritu. Y eso te va a ayudar a cuando llegue la batalla, pues estar listo para pelear. A mí me gustaría cerrar este episodio diciéndote y poniendo una más sobre la mesa. Si tú estás luchando ahorita con emociones negativas, algo que hemos visto que funciona es, una vez más, el pensar en otras personas. Si tú estás el día de hoy lidiando con emociones negativas, lo menos que quieres hacer es tener un sobreenfoque en esas emociones negativas. Si te la pasas pensando y hablando de esas emociones negativas, pues van a crecer y van a crecer en tu perspectiva y en tu percepción de lo que está pasando dentro de ti, ¿no? Entonces, sí, creo que el servir a otros, el ser parte de servir a alguien más, de servir a tu comunidad, de servir a una causa noble, es algo que te va a ayudar a poder simplemente despejar tu mente, despejar tu alma, poder poner en perspectiva las cosas. Creo que aquí en Aliento, si algo hemos visto que ha sumado al crecimiento de las personas, son los proyectos que hemos abrazado en Aliento Trasciende, que son proyectos que tienen que ver con la comunidad, proyectos sociales, y hemos visto a personas que deciden dar ese paso de servir a la comunidad, de servir a otras personas, y eso ayuda y eso suma en ese proceso que ellos están viviendo de sanidad, ¿no? En ese proceso de encontrar paz, de encontrar libertad de cierto tipo de emociones. Creo que el simplemente ver otras realidades, ver otro tipo de vidas, otro tipo de experiencias, te va a ayudar a dejarte de enfocarte tanto en ti mismo, ¿verdad? Si te la pasas una vez más. Si tú eres el centro de tu universo, ese universo va a ser uno muy pequeño y todo lo que te suceda va a estar, ¿verdad?, magnificado y vas a vivir atrapado y siendo esclavo de esas emociones. ¿Te parece que vamos cerrando este episodio? Así es, me gustaría cerrar con esta frase. Si no me equivoco, la dijo C.S. Lewis o no recuerdo quién, pero es algo así como: humildad no se trata de pensar menos de ti mismo, se trata de que pienses menos en ti mismo, no que te veas a ti como menos, sino que pases menos tiempo enfocándote en ti y puedas utilizar tu enfoque, tus fuerzas para servir y ayudar a otros. Entonces creo que podemos ir cerrando este episodio. Queremos agradecerles a todos los que nos han acompañado hasta este cierre. Queremos darle las gracias, mandarles un saludo. Si te gustó este episodio, te pedimos que le des like, que nos dejes un comentario, algo que te haya gustado, o simplemente alguna pregunta, o si no estás de acuerdo en algo, también háznoslo saber. Nos gusta debatir en los comentarios, nos estamos haciendo buenos en ello. Pero bueno, simplemente agradecerles y desearles un excelente día. Que tengas un excelente día. Gracias por ser parte de esta conversación y nos vemos en el siguiente episodio.